Queremos recibir ya a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Sebastián Cittadini, escritor uruguayo de varios libros como Que vuelva la celeste, Segundas vueltas obdulista y también La vida después del fútbol. Pero a pesar de que ha escrito libros de fútbol, y me encantó lo que le dijo a la producción, hoy vamos a hablar con él de baloncesto. Y citándolo nos dijo, Me a pesar de encanta. haber jugado baloncesto, he publicado libros de fútbol. Son cosas que pasan. Oye, cuánta modestia, ¿no? Porque yo creo que cualquiera quisiera escribir un libro hasta de lo que más conoce y no lo logra. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Real Caimanera, te hablan César Kensen y te saluda Anthony Abellás. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días César y Anthony, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, para charlar un rato de básquet, bueno, que es un poco lo que tanto me apasiona y bueno, en este caso nos posibilita este contacto, así que bueno, muy contento de estar con ustedes. Así es, Sebastián, nosotros también agradecidos contigo por tu tiempo y efectivamente queríamos hablar contigo sobre baloncesto porque tú, al igual que mucha gente, pues has sacado información accesoria o de contexto que ha propiciado el documental de Michael Jordan, ¿no? The Last Dance, y se han conocido muchas versiones, algunos actores de reparto de esta historia del documental que no están del todo conformes con la versión que se pinta de ellos allí en esa serie documental de 10 capítulos, y tú sacas a colación un caso muy interesante y me atrevería a decir que desconocido para la gran mayoría de las personas que al menos no son tan seguidoras o tan fanáticas del baloncesto, al menos en la década de los 90, ¿no? Y es el caso de Craig Hodge, que tú comentas y en tu hilo de Twitter pues haces una explicación un poco resumida de cuál fue su trayectoria en la NBA, también que fue activista político. Entonces, para iniciar un poco esa conversación, cuéntanos sobre la vida de este jugador, ¿no? Bueno, un poco para poner en contexto, ¿no? Antes de lo Sí, que decías, a raíz de esta serie, bueno, que a tanta gente ha tenido siguiéndola, ¿no? Y apasionadamente, reviviendo un poco toda esa época del básquet, ¿no? De la NBA y de la época de Jordan. A mí, bueno, siempre estoy poniendo en Twitter cuestiones relacionadas con el baloncesto, ¿no? Y la NBA. Y entonces, bueno, a raíz de Last Dance fue como surgiendo, ¿no? Como hay un montón de tramas, como decías vos, ocultas, que hay ahí por debajo de la historia principal. Y bueno, como que fui desarrollando una serie de hilos con diversos temas, que bueno, que más o menos fueron funcionando bien, pero bueno, me pasó con este último que explotó, ¿no? Y es una historia eh, que me parecía interesante eh, meterme un poco en ella, que bueno, era la de Craig Hodges, que fue un jugador que estuvo presente en los dos primeros títulos del primer three-peat en la década del 90 y que ganó 3 concursos de triples de forma sí. consecutiva. Y bueno, muy conocido también por ese costado activista político y digamos, a favor de los derechos de las minorías negras y demás, ¿no? En su vida particular. Y bueno, me parecía interesante como contar un poco esa historia, eh, bueno, basándome en algunos hechos que eran bastante conocidos por los medios o por la opinión pública en aquel momento, pero bueno, que de repente resultan bastante desconocidos para el gran público o el que no es muy aficionado y por ahí estaba descubriendo un montón de cosas a raíz del documental. Mm. Entonces, bueno, creo que eso fue lo que hizo que bueno, que suscitara bastante interés, porque bueno, justamente se metía con un costado de Jordan que es como tocado en algún punto de la serie, Sí, efectivamente. que bueno, que es cuanto menos una faceta que puede ser discutible, pero bueno, para mucha gente no lo es, y esto era, bueno, de repente la demanda de algunos sectores, que incluso como aparece Barack Obama como aficionado de los Bulls, Sí. eh, hablando de que él, bueno, hubiera reclamado un cierto compromiso político de Jordan como figura más visible del deporte, y bueno, eso aparece ahí como en no demasiada profundidad, y bueno, la persona de Hodges tiene como que ver también con parte de esos reclamos en esa época desde dentro mismo
del plantel de los Bulls, porque bueno, era un compañero que justamente le reclamaba muchas de estas cosas a Jordan para aprovechar esa plataforma que él tenía y chocaba con él por eso mismo, ¿no? Y es algo que Claro. por ahí no se sabe. Sí, por la ventana que Jordan estaba abriendo, la atención que estaba pues adquiriendo a nivel mundial, incluso la oportunidad que tenía de hacer algunas declaratorias sociales y políticas que no lo hizo en su momento. Estaba leyendo tu hilo y es impresionante. Ahora, una pregunta que te quería hacer, Sebastián, aquí, por cierto, César, Sí, te está hablando. Eh, una de las cosas que ha llamado mucho la atención es obviamente todo pues el clamor que ha tenido las personas, el público, al ver este documental. Sin embargo, uno de los puntos que se ha tocado, sobre todo en las últimas semanas, es precisamente lo que dices, que es una visión sesgada de lo que ocurrió en esa época de los 90 con los Chicago Bulls, es una visión particularmente desde el centro de lo que sería Jordan, y no es fiel a todo lo que pasó en ese momento. Uno de los puntos que tú estás conversando precisamente es Craig Hodges, que pues me estaba leyendo profundidad, e incluso fue líder de triples, que el único que, por 3 años consecutivos, el único que había tenido tanto reconocimiento antes había sido Larry Bird. Ahora, lo que quería realmente preguntarte, ¿tú cómo ves esta manera de hacer documentales de hechos deportivos? ¿Crees que puede ser positivo porque puede atraer gente, o crees que es negativo al ser básicamente una oda a la personalidad de lo que sería Michael Jordan o de lo que posterior a otros documentales puedan existir? ¿Crees que es positivo para el deporte o crees que podría ser negativo al pues enfocarlo más en un son de farándula más que de lo deportivo? mirá, yo creo que me parece, digamos, como aficionado a los deportes y como profesional de la comunicación, me parece que siempre es saludable la presencia de productos, en este caso audiovisuales, que retraten cuestiones del deporte, ¿no? Me parece que técnicamente, o sea, el documental es una maravilla, es perfecto, logra narrar de una manera muy delicada, digamos, en cuanto a factura técnica, ¿no? Y pulso narrativo, Sí. es excelente. Y después, la controversia me parece que siempre va a estar un poco presente en el momento que son hechos reales, personas reales, y bueno, hay diferencias de criterio, como ha pasado en este caso, porque uno ha leído de todo, ¿no? Desde los que hablan, bueno, es una versión Disney, edulcorada, que Totalmente, exalta sí, la figura de Jordan, los que totalmente. han dicho, bueno, otras opiniones, ¿no? Por ejemplo, que dicen, bueno, la verdad que para haber sido algo en lo que Jordan tuvo la última palabra en todo, se toca un poco temas delicados como las apuestas, como la muerte del padre, como un poquito, por muy en la superficie, el tema político. Entonces, bueno, como que hay algunos que consideran que por lo menos no se vio solamente lo color de rosa. Pero de todas maneras, a mí me parece que estos formatos documentales un poco, o sea, demuestran que hay una avidez del público. Me parece que son saludables porque Sí, por este acercan contenido. a mucha más gente, ¿no? Las cuestiones, como puede pasar con documentales de otros deportes para los que no conocemos mucho, y están bien hechos, como la serie de 30x30 de ESPN, ¿no? Y hay otros Sí. que andan por ahí. Entonces, bueno, me parece que siempre va a estar, va a ser difícil de dejar de lado esa controversia, aunque bueno, ha pasado también, por ejemplo, con compañeros como Horace Grant, de un perfil mucho más alto que Hodges, que así, o sea, él aparece en el documental, cosa que Hodges no aparece ni de costado, o sea, no hay ni una imagen en la que esté metiendo un triple, ni en la que aparezca parado en el banco de suplente, nada, o sea, está como eliminado del documental. Horace Grant sí, y ha sido feroz crítico Sí. de Jordan con declaraciones a diversos medios, cuestionándole muchas cosas.
Sí, la acusación de que supuestamente era quien filtraba informaciones del vestuario al periodista que terminó redactando aquel libro famoso que se comenta en el documental, y él a su vez acusa a Jordan de hacer lo mismo en su propio documental cuando dice que al momento de llegar en los Chicago Bulls pues encontró un equipo lleno de vicios, ¿no? Literalmente hablando. Ahora, Sebastián, creo que esta es Sí, la pregunta del millón. Tal vez tú comentabas que Hodges no aparece ni siquiera en un fotograma del documental. Y la pregunta es sencilla en función de la intencionalidad o no por parte de Michael Jordan de que eso fuese así. Obviamente esto será tu opinión subjetiva porque no tenemos manera de saberlo a ciencia cierta, pero para tal vez nutrir un poco más el cuestionamiento, yo te doy mi punto de vista. Me parece que Hodges, más allá de su efectividad con los triples, estuve buscando sus estadísticas en ese par de temporadas en Basketball Reference y en ninguna de las dos promedió más de 5 puntos por partido, jugaba alrededor de 12 minutos por encuentro. Ya sabemos también lo que sucedió en las finales del 92, así que me parece que no sería demasiado justo con él incluir esas estadísticas en el análisis, pero guiándome por la temporada regular, por las estadísticas de la campaña regular en la 90-91 y 91-92, pareciera que su rol no era tan preponderante dentro del equipo estadísticamente hablando. No sé cómo lo ves tú, y te digo, yo creo que tal vez otras figuras que tal vez tuvieron un poquito más de peso dentro del tabloncillo tampoco aparecen con la preponderancia o el protagonismo que merecían, como por ejemplo Luke Longley. Sí pasó incluso con Tony Kukoc. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hubo intencionalidad para dejar a Hodges por fuera? mira, en esta pregunta que me haces, es como que, bueno, mientras te iba escuchando, tiene como varios puntos que está bueno tocar. Adelante, sí. Estadísticamente, sí, claramente el papel de Hodges cuando él en el 89 llega a Chicago, él en su primera temporada tiene un promedio de 10 puntos por partido y es titular. El después, por lo que pude leer de declaraciones suyas, él tiene un libro autobiográfico de 2017 que se llama Long Shot, que bueno, que por lo pronto acá en Uruguay no se consigue, pero me encantaría conseguirlo en algún momento, en el que él, bueno, achaca muchas de las cuestiones de su salida de la NBA a Jordan y a su agente David Falk, porque él también eh, fue como activamente crítico también del sistema de pensiones para los Sí, exjugadores y se metió un poco con los agentes de jugadores también. Y él habla en cosas que pude leer relacionadas con ese libro y otras notas de prensa en las que él ha aparecido, de que, bueno, de que justamente su papel fue disminuyendo un poco él da a entender como que hay cierta presión. Por supuesto que cuando vas a ir en contra de Jordan, directamente no es que te baje el pulgar al primer día, pero bueno, como que por lo que pude ver de Sam Smith y de otros periodistas bastante conocidos de Estados Unidos, como que hablan de que, bueno, que el rol fue tornándose cada vez más residual hasta, bueno, esos hasta su 2 salida, años sí. de los primeros campeonatos que mencionás, que bueno, que ya perdió muchos minutos a manos de Vijay Armstrong, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que algunos periodistas norteamericanos consideran es que justamente no es que haya habido una conspiración para dejarlo afuera de la liga, sino que justamente para un jugador con un perfil tan alto fuera de la cancha, digamos, a nivel activista, era como muy incómodo contratar a un jugador 10 u 11 que tuviera todas esas connotaciones. Entonces es más fácil contratar a otro, que hablan de que fue más eso que otra cosa, ¿no? Esa como otra versión. Pero sí, si bien obviamente no fue una figura destacada, es bastante llamativo que, por ejemplo, cuando se habla de los cuestionamientos a Jordan por su no participación, que justamente dentro del vestuario quien era el principal, o sea, el que le propuso boicotear las finales del 91 fue Craig Hodges, el que le Claro. exigió una toma de postura en el caso de Rodney King, los abusos policiales en Los Ángeles, fue Craig Hodges, Sí. y bueno, y varias cosas más, ¿no? Como proponerle crear empresas para darle trabajo a personas negras y demás, y bueno, es como que no aparezca nunca es llamativo, o sea, es como Claro. bien decís, una observación personal. Pero bueno, también pasa, sí, que Luke Longley no tiene ni un momento destacado prácticamente, y Tony Kukoc hasta reconocido por el propio Jason Hayhir, el director, que bueno, que él Sí. dice como que debió darle más
más preponderancia en la serie. Sí. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que estamos hablando de la época de los 90, en particular, el señor Hodges, una de las cosas que tanto reclamaba era obviamente el maltrato a la comunidad afroamericana en Estados Unidos y bueno, la guerra del Golfo. Y como estás comentando, como que fue el punto inicial para que se le empezara a llevar hacia las sombras una figura como Hodges. Pero estamos viendo que actualmente, por ejemplo, en lo que es la NFL, pasó hace poco con Colin Kaepernick, que también sucedió algo muy similar, que él de hecho empezó a arrodillarse en el himno estadounidense como una parte de Sí. protesta, y eso parece que está llevando, o se dice que eso lo llevó a ser pues llevado a un lado por todo lo que es la NFL y los equipos. ¿Tú crees que este tipo de acciones realmente están teniendo un peso llamativo a nivel noticioso o a nivel de la protesta que quieren hacer? ¿O piensas que más bien está perjudicando no solo la carrera de las personas, sino incluso la misma protesta? ¿Crees que está sirviendo esta pues luz pública de los deportes para hacer estos reclamos o no? Es una cuestión que también, bueno, lo de Colin Kaepernick, que fue muy notoria por justamente ser en la época actual, ¿no? Con toda la resonancia que tienen las redes sociales y las comunicaciones hoy en día, es otro mundo completamente diferente. Pasó algo similar también con Mahmoud Abdul Rauf, el jugador de la NBA también de los 90, que antes se llamaba Chris Jackson, que bueno, que él también era musulmán, obviamente, y bueno, empezó a quedarse, o sea, él se tapaba la cara mientras entonaban el himno de Estados Unidos antes de los partidos, y lo empezaron a sancionar, y era un jugador Sí, de un nivel titular, y bueno, sí, bastante pasó a más, nada. sí, y bueno, terminó también siendo, se le cerraron todas las puertas, ¿no? Entonces, bueno, la primera lectura que uno puede hacer es que, obviamente, son protestas llevadas adelante con muchísimo convencimiento, muchísimo valor también de parte del que lo hace, y sin duda que tienen una consecuencia directa negativa para, primero que nada, la carrera de esa persona, de ese deportista. Después, uno podría leer que efectivamente, bueno, el sistema del deporte profesional norteamericano, y si vamos un poco más hacia lo global, no está preparado, o no es un lugar muy propicio como para que generalmente haya demasiado asidero, más allá de que, bueno, en el caso de Kaepernick, bueno, mucha gente se ha expresado, otros deportistas se han solidarizado con él, pero lo que es directamente su carrera tiene repercusiones muy negativas hacia eso. Entonces, bueno, es como que de alguna forma pasa a estar en el tapete esa discusión, ¿no? De si mucha gente les exige a los deportistas de élite una toma de postura frente a temas políticos, raciales, religiosos, sociales, sea cual fuera esa postura, ¿no? Porque justamente hay, digamos, piensa que siempre es saludable que las personas, y en este caso los deportistas, tienen una visibilidad enorme, sea cual fuere su posición, la hagan pública. Que no debería eso acarrear, Sí. digamos, daño directo a la carrera de nadie, sino que es un derecho que las personas tienen, más allá de su filiación política, religiosa o pensamiento particular sobre algún tema. Sebastián, Claro. muchísimas gracias por tu tiempo. De hecho, bueno, fue muy enriquecedora la entrevista para conocer el contexto y además esos datos, como tú comentabas hace algunos minutos, que tal vez la gente no conozca de todo el universo Michael Jordan y lo que implicó además su paso por la NBA. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, y bueno, a las órdenes. Seguro que sí. Escuchamos a Sebastián Chittadini, escritor uruguayo de varios libros de fútbol, pero también, como escucharon, le gusta la NBA. Vamos